justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Somos solo un pueblo y uno es el Señor. Somos solo un pueblo y uno es el Señor. Oh Señor, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. El Salmo 118 está correspondiendo a lo que el libro de los Proverbios nos está indicando. Que el corazón del rey es una acequia que el Señor canaliza a donde quiere. Y que el hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Ustedes vienen los ojos altivos, corazón ambicioso. Faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia, los del hombre atolondrado indigencia. Tesoros ganados con boca embustera, humo que se disipa, trampa mortal. El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. Entonces, ¿por qué digo yo que el Salmo 118 en el día de hoy nos está corroborando y nos está complementando también el libro de los Proverbios? Continúa el libro de los Proverbios: el honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grita. ¿Qué nos dice el Salmo? Viene a probarnos lo que realmente tiene que ser nuestra vida, lo que realmente tiene que ser la construcción de nuestra vida, lo que realmente tiene que ser la voluntad de Dios, lo que realmente tiene que ser el cumplimiento de la palabra de Dios, como nos va a decir el Evangelio. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Cumpliré sin cesar tu ley, por siempre jamás. Es una instrucción para nosotros, y el libro de los Proverbios es una instrucción del padre para con sus hijos. También el Salmo es una instrucción
para cada uno de nosotros en el momento oportuno. Hay salmos de alabanza, hay salmos de arrepentimiento, hay salmos de perdón, hay salmos de reconocimiento del justo, como este, del que escoge la ley del Señor, del que escoge el camino del Señor, del que está pidiéndole a Dios que le enseñe a cumplir su ley rectamente y que lo guíe por una senda recta. Seguramente ustedes por ahí también me han escuchado decir en algunos momentos muy repetitivos lo que dice Habacuc: morirá el que no tiene un alma recta y vivirá el inocente que confía en mí. Por eso hay que buscar la inocencia, por eso hay que buscar la justicia, por eso hay que buscar la sabiduría y por eso hay que atender el evangelio que hoy nos está indicando Lucas, que nos está indicando el Señor. Vienen a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndole: mi madre y mis hermanos son esos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La palabra de Dios es muy densa, la palabra de Dios es muy larga, la palabra de Dios tiene Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra de Dios no es única y exclusivamente el Nuevo Testamento. La palabra de Dios no es única y exclusivamente los evangelios. La palabra de Dios también es la ley, la Torá. La palabra de Dios también es el Pentateuco, la palabra también es el Génesis. La palabra de Dios también son los profetas mayores y menores. La palabra de Dios también son los libros sapienciales. La palabra de Dios son también los salmos. Entonces, por eso, la Iglesia en su inmensa sabiduría ha mirado y ha escogido y ha ordenado con disciplina durante 3 años, año A, B y C, esas lecturas. Y por eso usted no aprende de la noche a la mañana. Hoy ya se aprendió la Biblia. Inclusive muchas personas dicen: yo he leído la Biblia como 2 o 3 veces y ya piensan que la sabe toda. Yo llevo 30 años, es decir, 22 años, 21 de sacerdote, 1 de diácono y esos otros años de estudio en el seminario. 30 años. 30 años. Y uno se queda cortico. Uno se queda cortico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un costal para llenarlo de cosas, de mazorcas. No. La palabra de Dios es vitamina para el alma, pero la palabra de Dios es un alimento que tiene que comerse, rumiarse, masticarse, digerirse profundamente todos los días. Es tan sabio el Señor que nos dejó la palabra de Dios, su palabra, para que nosotros estemos instruidos todo el tiempo, para que nosotros seamos sabios, para que nosotros seamos perfectos, para que nosotros agrademos a Dios, para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Había un gentío, entonces, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. ¿Quiénes? Su madre y sus hermanos. ¿Y cuáles son los hermanos? Los familiares cercanos a Jesús. Entre ellos Judas Tadeo, entre ellos Santiago. Esos familiares, ¿no? Esos familiares. Y no lograban llegar por el gentío. Es que el gentío, en la muchedumbre, no todos están en conversión, no todos están en camino de hacer la voluntad de Dios, no en camino de escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Cuando hay montonera, la montonera, unos están por curiosidad, otros están porque los invitaron, otros están ahí porque llegaron de casualidad.
pero son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces ustedes aquí, en este puñado de personas que están aquí, siéntanse escogidos. Siéntanse que están escuchando la palabra de Dios y cumpliéndola. Es muy dura, es muy difícil cumplir la palabra de Dios. Porque es una espada de doble filo que atraviesa el corazón y lo rasga. Y entonces uno dice, ve, el cura me está echando sátiras o me está echando vainazos. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sirve para enseñar, sirve para aconsejar, sirve para amonestar. La amonestación es como un regaño, es como un llamado de atención. La palabra de Dios sirve para instruir. La palabra de Dios sirve para la meditación. La palabra de Dios sirve para la oración. La palabra de Dios sirve para nuestro crecimiento. La palabra de Dios sirve para nuestra santidad. La palabra de Dios sirve para el mejoramiento de nuestra vida. La palabra de Dios sirve para estar vía directa con Dios, es decir, para compenetrarnos con Dios. Entonces, cuando uno hace un viaje largo, como el que he hecho, y me encuentro con ustedes, entonces quiere decir que vale la pena un encuentro, que vale la pena una Eucaristía, que vale la pena un compartir, que vale la pena una celebración, que vale la pena una santa Eucaristía, que vale la pena la instrucción, que vale la pena el aprendizaje, que vale la pena el acercarnos, el peregrinar, porque esto nos ayuda a crecer en la fe, porque esto nos abre el entendimiento, porque esto nos abre los ojos, porque esto nos abre los oídos. Y entonces el maligno ya puede ir diciendo también a nuestros alrededores, este ya puede ver, este ya puede oír, este ya puede entender. Ya no lo puedo engañar tan fácilmente. Ya no lo puedo engañar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque me estoy apoyando en la sabiduría de Dios. Me estoy apoyando en la fe. Y por eso nos dice Santiago también, resistid al maligno y huirá de ustedes. Pero también nos dice Pedro, estén alertas porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. ¿Y cómo se come la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Cómo se da a entender la fe? A través de la palabra de Dios, a través de la Sagrada Escritura. Ahí está consignada la fe de nuestros antecesores, la fe de nuestros antepasados, la fe de los justos, la fe de los santos, la fe de los mártires, la fe de San Pablo, la fe de los apóstoles, la fe de Juan, la fe de los profetas, la fe de los evangelistas, la fe principalmente de Jesús, la fe de María, la fe de los escogidos por el Señor, la fe de los que han entregado su vida totalmente a Dios y han sabido que de Dios vienen y a Dios vuelven, y han sabido que Dios nos creó para que le conociéramos, para que le amáramos, para que le sirviéramos y para que después le viéramos y gozáramos de él en el cielo. De él le servimos escuchándolo y aprendiéndole. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.